Control de incendios forestales. Otra actividad que generará fuentes de empleos con los fondos de la Ley de la Calidad del Aire. Se podrán instalar sofisticados y eficientes sistemas de prevención y control de incendios forestales, capacitar mano de obra local para su instalación, operación y mantenimiento. La ONG Arcatierra propone que esté compuesto de 1. Sistema satelital. 2. Sistema de torres de enfriamiento ambiental. Y 3. Drones de monitoreo y control de incendios. 1. Sistema satelital de control de incendios. El más funcional de la actualidad es el Sistema Espacial de Gestión de Incendios SFMS, desarrollado por Canadá, el cual vigila y predice el comportamiento de los incendios forestales en base a la data de 50 años y las variables que inciden en su propiciación, tales como condiciones meteorológicas, temperatura, humedad, dirección de los vientos, entre otras, lo que permite determinar los riesgos de incendios antes de que ocurran, para su prevención y o predecir el comportamiento de los fuegos para su extinción, porque lo mejor es la prevención. Todas las naciones pueden acceder a este sistema, ya que no se cobra ninguna licencia por su uso. 2. Sistemas de torres de enfriamiento ambiental, nebulizadoras. Con la alerta de riesgos de incendios por los indicadores de temperatura y humedad aportados ya sea por el sistema satelital y o por drones de monitoreo, se pueden activar torres de enfriamiento ambiental para reducir la temperatura y aumentar la humedad. El funcionamiento y diseño de estas torres se explica en nuestro video de la serie contra el cambio climático, cómo crear un desarrollo sostenible en zonas desérticas y costeras. Estas torres generan su propia energía renovable para funcionar e incluso de ser necesario pueden suministrarse de agua atmosférica para despedir condensación o micropartículas de agua cuando sea necesario. 3. Drones de monitoreo y de control de incendios. Los drones pueden ser equipados con distintas tecnologías, tales como los sensores terrestres LIDAR, cámaras térmicas y RGB, entre otras tecnologías. Permiten detectar incendios de manera temprana e identificar las zonas más vulnerables. De esta manera se agilizan los tiempos, se reducen los costes y se minimizan los riesgos. Estas aeronaves no tripuladas pueden sobrevolar desde una distancia segura un bosque denso e identificar áreas con alta probabilidad incendiaria, supervisar la biomasa presente en determinada zona, comprobar si un incendio está completamente apagado e incluso detectar focos de incendio incipientes. Investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Córdoba, desarrollaron drones para avisar y monitorear incendios forestales. Galicia y Valencia son pioneros en el uso de drones en la lucha contra los incendios forestales. Compañías especializadas como Aerocámaras proveen no solo equipamiento especializado, sino que también forman al personal de diferentes instituciones públicas. Los drones, asistidos o no por el sistema satelital para determinar las zonas a sobrevolar, según niveles de temperatura y de otros factores ambientales que preceden a los incendios, podrían emitir señales
a las torres de enfriamiento ambiental, si éstas aún no han captado estas condiciones para que se activen y enfríen la zona y no acontezcan los incendios. Y en caso de acontecer, para su control, lo ideal sería que los drones suelten en incendios incipientes bombas de dispersión de agua para evitarlos al bajar la temperatura y aumentar la humedad o para su rápida extinción. Mejora continua en la extinción de incendios. La mejora continua, tal como lo establecen los sistemas de calidad, como el método Kaizen, es necesaria porque los incendios forestales son cada vez más recurrentes por el calentamiento global. Hacer énfasis en la prevención evitaría grandes incendios forestales, pero para que se dispongan de los recursos para apagar incendios forestales, solicitamos que se usen bombas de dispersión de agua. Hacer énfasis en la prevención evitaría grandes incendios forestales. Pero hasta tanto se dispongan de los recursos para los descritos sistemas de prevención, solicitamos que se usen para la extinción de grandes incendios forestales de bombas de dispersión de agua y se desarrollen bombas de arena que pueden ser expelidas por drones y para extensos incendios con aeronaves tripuladas se dispersen grandes cantidades de arena. ¿Por qué arena? La arena, al ser muy fina, crea una capa compacta sobre el material en combustión, impidiendo que el oxígeno llegue a la base del fuego, cesando la reacción química hasta apagarlo. Sabemos por experiencia que para tratar a la sabia naturaleza, las mejores invenciones son biomiméticas, aquellas que emulan a la misma naturaleza. Hasta ahora, el mejor método de apagar fuego es la bomba de dispersión de agua, que emula a la neblina. Así que es de considerar las tormentas de arena que cumplen la función en el planeta de enfriarlo. Es parte de un termostato planetario que arrastra CO2 a las profundidades del mar. El polvo, por su alto contenido de hierro, refleja la radiación solar, enfriando la atmósfera, reduce la luz solar, aumenta la condensación, que no caen como lluvias, sino que permanecen en la atmósfera enfriándola, y tiende a suprimir los vientos, lo que ayuda a apagar incendios y ayudará a los árboles. Cada año, alrededor de 27.7 millones de toneladas de polvo desértico se depositan en el Amazonas, Norteamérica y otras regiones. Contienen nutrientes que hacen a los árboles crecer frondosos. Por tal motivo, considero viable y de mayor eficacia la recreación de tormentas de arena en las zonas afectadas por incendios forestales para apagarlos y que de paso sirva de abono para las plantas. De ser posible, según las corrientes de aire, se llevaría las vastas cantidades de CO2 que liberan los árboles al quemarse y las sepultarían en las profundidades de los océanos. Habría que determinar la arena a emplear similar a la del desierto del Sahara. Debe ser fina, contener hierro, fósforo y posiblemente tener carbonato de calcio. Arena blanca que no retiene el calor y los bomberos pueden caminar sobre ella. En la liberación de las bombas de arena se debe considerar la dirección de los vientos, la extensión del terreno a cubrir
y la magnitud del incendio. Antes de lanzar los recipientes con detonadores que esparzan la arena, se alertaría a las zonas pobladas cercanas para que tomen las previsiones de tormentas de arena. Es mejor que les caiga un poco de polvo en lugar de que les alcancen las llamas. De esta forma, se prevendrían y controlarían incendios forestales sin arriesgar vidas humanas. Claro que este sistema sería operado por bomberos con otras labores de prevención y control de incendios en tierra, con menores riesgos en cumplir su trabajo. En este punto, hay que hacer un señalamiento que parecería poco necesario de hacer, pero lamentablemente lo es, porque de una forma inexplicable el arduo y riesgoso trabajo de los bomberos no es bien remunerado, y aunque parezca inverosímil, en ciertos países no se les paga absolutamente nada a los bomberos, como en Chile, pero porque los propios bomberos exigen que debe ser un trabajo voluntario. Es un deber ciudadano realizar ciertas horas de trabajo voluntario, pero el trabajo voluntario no sustituye los derechos laborales. La dedicación prácticamente 24/7 que se requiere de escuadrones de bomberos, que ahora incluye tecnología y pilotaje de drones y aeronaves, sin remuneración sería esclavitud. Por lo que la ONG Arca Tierra propone salarios basados en relación a capacitación, experiencia, nivel de desempeño y de riesgo, para que se premie la meritocracia, dedicación y vocación de esta loable labor, porque están ayudando a la región en la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, es decir, además de salvar vida animal, vegetal y humana, están salvando al planeta. Paguemos bien a los bomberos.